Continuamos con su programa En el Corazón de la Familia, dirigido a todas las familias nicaragüenses. Antes del corte veíamos un video el cual fue grabado en la Escuela de Educación Especial de Jinotepe, Carlos Fonseca Amador. Ya estamos con nuestros invitados especiales y le damos la bienvenida. Tenemos con nosotros a dos asesores pedagógicos nacional que elaboran para la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, la licenciada Marta Moreno. Bienvenida, Marta. Y el licenciado Angel Morales, copresentador también del programa educativo aquí en Canal 6. Sean ambos bienvenidos. Estos dos invitados del día de hoy nos compartirán, ¿verdad?, y nos darán a conocer todas las ofertas educativas con que nuestro gobierno ofrece a la población estudiantil, específicamente a aquella población que padece de alguna discapacidad. Bienvenidos. Bien, empezamos con Angel. Quisiera que nos contara sobre la educación especial en nuestro país, porque nosotros conocemos la educación primaria, educación secundaria y educación preescolar o inicial. ¿Pero qué es la educación especial y desde cuándo surge la educación especial en nuestro país? Gracias por invitarnos a este ameno programa. La educación especial es una modalidad educativa que tiene la responsabilidad o el propósito de brindar respuesta educativa a los estudiantes que presentan una discapacidad. En este sentido estamos hablando de dar respuesta a las necesidades educativas especiales que no se pueden solventar en el aula de clase con los métodos tradicionales. Estamos hablando de modificar, de adecuar, de implementar, de ser creativos, de innovar en estrategias metodológicas en el marco de la respuesta educativa del estudiante que presenta una necesidad educativa asociada o no a discapacidad. En Nicaragua, pues la educación especial inicia en los años 70 con la fundación de la primera escuela de educación especial ubicada acá en Managua, que es la Escuela de Educación Especial Melania Morales. Muchas gracias. Bien, licenciada Marta, Angel nos comentaba sobre qué es la educación especial, ¿verdad? Y también ahora está la educación incluyente, ¿verdad? Yo quisiera que nos expresara la diferencia que existe entre la educación especial, que ya nos abordaba Angel grandemente, y la educación incluyente, e igualmente desde cuándo surge la educación incluyente en nuestro país. Bien, muchas gracias, Eliud, por invitarnos a compartir este espacio tan importante con nosotros. Y bien, la educación incluyente, ¿qué diferencia tiene con la educación especial? Para que nuestras familias conozcan claramente cuál es la diferencia, la única diferencia es que la educación especial se desarrolla, se imparte en las escuelas de educación especial, como ya mencionó el profesor Angel Morales. La educación incluyente pues es la que se desarrolla actualmente en las diferentes escuelas, desde el preescolar hasta la secundaria, inclusive en la educación de jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque actualmente el enfoque de nuestra educación es un enfoque incluyente. Lo que estamos desarrollando en nuestro Ministerio de Educación, la educación de hecho inclusiva, que acoge a todas y todos los estudiantes. Bien, ¿de dónde surge la educación incluyente? Surge en los años 80 con el triunfo de la revolución, cuando la Junta de Gobierno que asume en ese momento desarrolla o implementa una serie de ofertas educativas para beneficiar a la población nicaragüense, desde el preescolar hasta con la Cruzada Nacional de Alfabetización. Entonces, de hecho, es una oportunidad para todos y todas las nicaragüenses en reivindicarles el derecho a la educación. Posteriormente, en los años 90, se continuó desarrollando, sin embargo, tuvo un repunte fundamental o una evolución trascendental a partir del 10 de enero del 2007, cuando el presidente de la República actual declara la educación gratuita, obligatoria y sin requisito de entrada de ingreso a la escuela. Entonces, la escuela abre las puertas para todas y todos los estudiantes sin discriminación de ningún tipo, sin discriminación alguna. Claro, esto quiere decir que inicialmente está lo que es la educación especial, donde a los niños con alguna discapacidad o alguna condición, ¿verdad?, física, iban nada más a las escuelas especiales a educarse.
Pero ya usted cuando habla de la educación incluyente, quiere decir que ya los niños en condición quizás leve ya pueden ir a las escuelas regulares, que no necesariamente sean escuelas de educación especial. Y usted ya nos hablaba desde el 2007, ¿verdad? Que es donde está evolucionando la educación especial y pasa a lo que es educación incluyente. Pero la educación especial sigue como educación especial, porque las escuelas especiales están y seguirán, ¿verdad? No es que ahora tenemos una educación incluyente y nos olvidamos de educación especial. Claro, por supuesto, como decía el profesor Angel, la educación especial continúa y seguirá existiendo, es necesaria para dar respuesta a las necesidades educativas específicas que presentan algunos estudiantes y que no pueden ser atendidas en las escuelas regulares por las condiciones propias de cada uno de ellos. Claro, condiciones tanto físicas, me imagino, ¿verdad? Así es. Porque las escuelas especiales, ellas tienen, digamos, acceso y tienen algunas condiciones ya específicas para atender a los estudiantes con discapacidad. Así es. Algunos estudiantes requieren de una atención personalizada. Gracias, Marta. Angel, ¿y nos puede contar sobre dónde se lleva a cabo la educación especial? ¿Ya? ¿Y a qué población tiene la educación especial? Como te comentaba antes, la educación especial en Nicaragua se fortalece en los años 80. Se empiezan a fundar el resto de escuelas de educación especial que tenemos hasta el momento, enfatizando lo que decía profe Marta Moreno, a partir de 2007, es una restitución inevitable que todo estudiante debe tener acceso a la educación. A nivel nacional tenemos 25 escuelas de educación especial, ubicadas en cobertura nacional. Solamente no tenemos en el departamento de Río San Juan, pero todos los departamentos del resto de departamentos tienen escuela de educación especial y se atienden a estudiantes que presentan una discapacidad. En específica estamos hablando de discapacidad intelectual, visual, autismo, discapacidad múltiple, auditiva, y los programas que ofrecemos, estamos hablando del preescolar. Antes hay un programa que se llama Educación Temprana, que es nuestro semillero para la educación inicial preescolar. Las maestras, ahí es un barrido territorial que existe, donde ellas visitan los hogares, van captando matrículas que son nuestra futura matrícula para el preescolar. Posterior tenemos nuestra primaria, de primero a sexto grado. Está el programa de educación incluyente, ¿verdad? Que también lo canalizamos desde las escuelas de educación especial a través de la unidad de orientación educativa, el programa de aulas talleres y el programa de inclusión sociolaboral. Entonces estos programas están, digamos, fuera de la escuela, funcionan algunos de ellos, y otros programas, lógicamente, dentro de la escuela. Sí, los tenemos categorizados como educación formal y no formal, ¿verdad? Lo que tenemos dentro de la escuela, como te mencionaba, es la educación primaria especial, ¿verdad? Sí, claro. Y posterior, pues los dos programas alternos a nuestro sistema educativo, que es el programa de educación temprana y el programa de inclusión educativa, que atiende las escuelas regulares. Ahora, todas estas personas que atienden estos programas, ¿verdad?, son docentes, sí, al igual que los docentes que laboran dentro de las escuelas de educación especial. Claro, son docentes que están bien preparados. Hemos, hoy más que nunca, sumado muchísimos esfuerzos, ¿verdad?, tanto técnicos, humanos, financieros, para fortalecer las capacidades metodológicas de nuestros profesores y garantizar una educación pertinente a nuestros estudiantes con discapacidad. Sí, gracias, Angel. Claro. Ya Angel nos hablaba un poco, Marta, sobre la educación especial, dónde, cómo se da. Igualmente, la educación incluyente, ¿qué ofrece y dónde se da la educación incluyente en nuestro país? Bien, como le decía antes, la educación incluyente se desarrolla desde los preescolares, la educación primaria, escuelas de educación primaria, institutos de educación secundaria, las mismas escuelas normales, los formadores de maestros, y en fin, en la misma educación, modalidades de educación de jóvenes y adultos, en todas las modalidades educativas se da la inclusión, la educación incluyente. Ahora, esto viene también a erradicar de una sola vez, ¿verdad? Sabemos que es un proceso lo que es la exclusión, ¿verdad?, de los estudiantes o la discriminación de estos estudiantes que no están en las escuelas de educación especial y pasan a la regular, ¿verdad? Porque estas personas son discriminadas muchas veces, o eran,
pero lo que es la educación incluyente viene, ¿verdad?, a erradicar lo que es la exclusión educativa. Por supuesto, una escuela que realiza prácticas de educación incluyente es una escuela acogedora, abierta, como decía, a todas y todos los estudiantes sin discriminación alguna, hace ajustes curriculares, tanto de contenido como de sistemas de evaluación, metodología, incluyendo también los ajustes de infraestructura que así requieran los estudiantes. Entonces, es una escuela que se adapta a las necesidades que presentan sus estudiantes. Muy bien, gracias, Marta. Angel, en el programa pasado estuvimos abordando la transición de la educación primaria a la educación secundaria y podíamos darnos cuenta que no todos los estudiantes que están en las escuelas de educación especial pasan a las escuelas de educación secundaria. ¿Por qué y cuáles son los que sí pasan al otro nivel? Por decirlo Sí, así. efectivamente, no todos los estudiantes de la Escuela de Educación Especial van a transitar a la educación secundaria. Tenemos que partir de la condición de la discapacidad de nuestros estudiantes. ¿Cuál es el grado de afectación? Que no es una limitante para que él siga desarrollando otros niveles de estudio. Sí, porque nosotros en esa ocasión, ¿verdad?, tuvimos como invitada a Milagros y ella es una estudiante con discapacidad visual. Y Milagros, pues ella trascendió de lo que es sin problema de la educación primaria a la secundaria, hoy está en 8º grado y es la mejor alumna de su colegio. Entonces, ¿qué estudiantes realmente pues son los que pasan a secundaria? Eliud, partimos del desarrollo evolutivo del ser humano. El cerebro tiene funciones ejecutivas que son indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es lo que te comentaba antes, la condición que tienen nuestros estudiantes debido a que el proceso educativo es un proceso complejo que demanda exigencia de la persona, ¿verdad? Y en este caso, cuando hablamos de una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, estos estudiantes no tienen una afectación profunda, cognitiva, ¿verdad?, lo que le va a permitir desarrollar ellos perfectamente el currículo que se desarrolla en las escuelas de educación regular. El estudiante que no va a poder transitar hacia la educación secundaria es aquel estudiante que sí tiene una afectación muy severa con respecto a la parte cognitiva. Por ejemplo, en lo que es el caso de autismo. Claro. El autismo. Claro, pero como te lo digo, cada persona responde distinto. Nos podemos dar casos excepcionales que con mucho, partiendo, ¿verdad?, desde la estimulación temprana y de la educación temprana, que son los programas que nosotros promovemos desde la Dirección de Educación Especial, debe ir trabajando al estudiante, el apoyo de la familia, el apoyo de la comunidad, y en esto está enfatizado el gobierno. O sea, la responsabilidad ya no es solo del Ministerio de Educación, todos tenemos que involucrarnos para garantizar una inclusión educativa lo más afectiva y efectiva posible para estos estudiantes. Muy bien, entonces quiere decir que son aquellos casos, por decir así, leves, que transitan a la educación secundaria. Pero te quiero hacer un comentario. En la educación especial nosotros preparamos a los estudiantes con habilidades específicas que ellos van a tener que desarrollar para el resto de su vida. Hay un programa específico para Hay programas específicos, partiendo también, antes de explicarte los programas, iniciamos e insistimos que nuestros docentes formen con habilidades funcionales a aquellos estudiantes que sabemos que en algún momento tendrán que tener una limitancia en el resto de su vida, ¿verdad? De igual forma, también tenemos el programa de aulas talleres, donde se prepara a los estudiantes con un oficio específico, que lo ideal es que transiten a una inclusión sociolaboral dentro de la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Marta, ahora hablemos del estudiante que sí pasa a la escuela de secundaria y ahí está en las aulas de clase. ¿El docente está preparado para atender a este estudiante o quién atiende o quién orienta al docente para la atención oportuna de este estudiante ya en la educación incluyente? Bien, no solo en secundaria tenemos estudiantes incluidos, sino también desde el preescolar, como le decía. ¿Quién lo atiende? Pues lo atiende su maestro de aula, los maestros que están bajo la responsabilidad o tienen la responsabilidad del grupo de clase. ¿Cómo se hace para que el docente pueda atender de manera pertinente y adecuada a este estudiante? Bueno, el Ministerio de Educación ha venido desarrollando desde el año 2007 con mayor fuerza una serie de capacitaciones dirigidas a los docentes para brindarles las herramientas pedagógicas que ellos requieren
para dar respuestas a esas necesidades de sus estudiantes. Entonces, se ha venido capacitando en el tema del lenguaje de señas a través de cursos específicos, el curso básico de lenguaje de señas, curso metodológico para atender a estudiantes con discapacidad visual. Son cursos completos en los que los docentes participan por un periodo de tiempo determinado y en el que son acreditados con un certificado de participación. También el curso de estrategias para el desarrollo de la educación incluyente, el cual ha sido desarrollado con más de 4.000 docentes ya que han sido capacitados a nivel nacional. Cursos de estrategias pedagógicas para atender a estudiantes con autismo. En fin, el Ministerio de Educación ha venido preparando y actualizando a los docentes en todos los niveles y modalidades. ¿Con qué otra herramienta cuentan los docentes de las escuelas regulares que tienen a los estudiantes incluidos en sus aulas de clase? También cuentan con el apoyo pedagógico del equipo de docentes de inclusión educativa. Este equipo de docentes, que ya hacía mención el profesor Angel Morales antes, es un equipo que pertenece o está adscrito a la Escuela de Educación Especial en la mayoría de los departamentos, pero en algunos en donde no existen escuelas de educación especial, están adscritos a las delegaciones municipales y departamentales. También tenemos el Centro de Recursos Educativos para atender a la diversidad, los cuales están en 8 escuelas normales del país, con un equipo de docentes que está presto a colaborar pedagógicamente con los docentes de aula para que puedan desarrollar el proceso educativo de manera adecuada y acertada. También contamos con el Centro de Recursos Educativos para Ciegos, el cual hay uno a nivel nacional y está ubicado en la sede central del MINED, que también es el encargado de adaptar recursos materiales para atender a los estudiantes. Y no solo con recursos materiales adaptados, sino también con capacitación. Excelente, qué importante, ¿verdad? Esa información que nos acabas de dar, porque muchas veces la población lo desconoce y no creemos pues que nuestros muchachos son bien atendidos en las escuelas regulares y a lo mejor el caso es leve o la condición del estudiante es leve y lo queremos llevar solo a las escuelas de educación especial. Pero ya con lo que vos nos has expresado, es excelente porque ya podemos llevar con confianza a los muchachos a la escuela de educación regular, ya como lo dijiste, ya sea primaria o ya sea a la secundaria. Y algo importante que me gustaría agregar es que no solo a los docentes se ha venido capacitando, también se ha venido formando y actualizándose a los directores de escuela, a los asesores pedagógicos, tanto municipales como departamentales, y a los delegados del Ministerio de Educación. Muy bien, excelente, ¿verdad? Todo lo que nos han expresado, ¿verdad? En esta primera parte, y ahora pues queremos que nos den sus recomendaciones finales y puntuales, ¿verdad? Sobre a las familias que nos están sintonizando, sobre estos programas educativos que ya ustedes nos han comentado. Empezamos con Angel. Bien, darle la seguridad a la familia nicaragüense de que sus hijos están siendo bien atendidos en las escuelas de educación especial. No estamos a la perfección, en una realidad, día a día estamos construyendo esfuerzos. Tengan la plena seguridad que el gobierno está haciendo una cantidad de acciones encaminadas a una mejora continua de la calidad educativa en el país. Otra recomendación es el apoyo que necesitamos del padre de familia en el hogar. Evitar la sobreprotección, potencializar los espacios en el hogar para que el niño esté pleno en sus cosas, ¿verdad? No limitarlo. De igual forma, a los docentes que nos puedan estar viendo, el compromiso, ¿verdad?, que tengan con nuestros estudiantes, de no bajar la guardia en la atención educativa de ellos y en especial a la comunidad en general. Darles un apoyo a la persona con discapacidad, garantizarle el respeto, saber que existe, saber que se les puede dar ese espacio para que ellos puedan desarrollarse de la forma más plena dentro de su comunidad. Muchas gracias. Marta, tu recomendación. Bien, a las familias nicaragüenses que tienen total libertad de decidir
en qué centro educativo van a incluir a su hijo. Sin embargo, siempre y cuando es importante dejarnos ayudar, dejarnos orientar por las autoridades locales, por los mismos directivos de las escuelas, por los mismos docentes, dejarnos orientar como familia y a la vez trabajar en conjunto con ellos. Juntos hacemos que el proceso educativo con los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales sea un éxito. A los docentes a no tener temor, a actualizarnos cada día, a enfrentar el reto, porque sí es un reto como profesionales en atender a estudiantes que presentan esta característica y no solo situación de discapacidad, porque la educación incluyente está referida también a otras situaciones como situaciones de enfermedades crónicas, situaciones de familiares, exacto, de riesgos sociales, situaciones de migración, en fin, una serie de todo lo que tiene que ver con las diferentes ambientes o características que pueden tener nuestros estudiantes. Entonces, abrirnos a responder a esa diversidad de estudiantes, porque todos somos diferentes y a la vez iguales en derecho. Entonces, la riqueza está en la diversidad. Gracias, ¿verdad?, por sus recomendaciones. Y bien, ya escuchábamos, familias, todas las ofertas educativas que nos brinda nuestro gobierno, Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación. Así es que brindémosle también en la casa a los niños y niñas con o sin discapacidad la oportunidad y el derecho, ¿verdad?, a la escuela, de ir a educarse, de ir a formarse. Y claro que sí, desde la casa, como familia, complementando, digamos, esa educación con valores y apoyando también el trabajo de las escuelas, ya sea de educación especial o las escuelas de educación regular. Vamos ahora a un corte. Ya regresamos.